fui a buscar a mi esposo Che y To para comunicarle el fallecimiento de mi abuelo. En el instante en que puse un pie en la habitación privada del hotel, su amante Mio Miyano me lanzó una bofetada con todas sus fuerzas. El impacto fue tal que por puro reflejo le devolví el golpe, pero los que nos rodeaban se limitaron a reír. «¡Qué poca cosa eres!», comentaron. Mio, a pesar de interpretar a villanas, es un alma pura y no se le da bien golpear a la gente. «¿Qué tiene de malo que te haya usado como compañera de práctica?», sentenció mi esposo. Él está convencido de que jamás me alejaré de su lado, pero parece haber olvidado algo. Este matrimonio se concretó en primer lugar por la voluntad de mi abuelo, y mi abuelo ya no está en este mundo. Por lo tanto, yo también estoy a punto de marcharme de aquí. Mio apenas tiene fuerza. ¿Cuánto puede doler un golpe suyo? Ella es actriz. Su rostro es su mayor tesoro, algo que una simple ama de casa como tú jamás podría comprender, ¿verdad? Ante la voz sarcástica de Che, todos en la sala me lanzaron miradas de desprecio. Sus ojos fijos en la marca roja que ardía en mi mejilla, Mio, mientras tanto, se acurrucó en el pecho de él, abriendo su mano con un gesto de dolor fingido. Señora Cannon, sí que tiene la piel dura. De tanto pegarle hasta me ha empezado a doler la mano. De inmediato, Che tomó la mano de ella, frunciendo el ceño con una preocupación que parecía genuina. Pobrecita, te ha dolido, ¿verdad? Deja que te sople para que se te pase. La escena íntima entre los dos provocó una nueva oleada de vítores en la sala. Ese es nuestro Che. Su esposa está completamente bajo su control. No se atreve ni a mover un músculo. Enséñanos el truco. ¿Cómo consigues que tu mujer sea tan sumisa? Che levantó la vista con indiferencia, me dedicó una mirada gélida y soltó una risa fría. ¿Creen que necesito algún truco con una mujer así? Basta con amenazarla con no ir a la reunión familiar de este mes. El miedo a que su abuelo se enfade la hará volver llorando a mis pies. Las risas se hicieron aún más fuertes, y yo permanecí inmóvil junto a la puerta. No podía avanzar pero tampoco retroceder. Un frío glacial me calaba hasta los huesos. Pero si antes de casarnos fue Che quien me buscó. Solo me casé con él para cumplir con las expectativas de todos. ¿Por qué todo ha terminado así? Bajé la mirada hacia una lágrima que cayó sobre el dorso de mi mano. Reuniendo todas mis fuerzas logré hablar. Che, el abuelo ha muerto, pero él rodeado de gente y ocupado en darle tarta a Mio ni siquiera me dedicó una mirada. Observé la escena y con voz más firme repetí mis palabras, pero mi voz quedó ahogada por el bullicio de la sala. Incapaz de soportarlo más, di un paso adelante. Mio se aferró de inmediato al pecho de él. Che, ¿esta mujer quiere pegarme otra vez? Seguro que quiere destrozarme la cara para que no pueda ir al rodaje. Ji se levantó al instante protegiéndola con su cuerpo mientras me fulminaba con la mirada. Cannon, ¿no entiendes que era una broma? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? El día que hiciste todo lo posible por casarte conmigo deberías haberte hecho a la idea de cuál era tu destino. No. Su grito furioso hizo que mis ojos ardieran y apenas podía mantenerme en pie. Che, tu abuelo salvó al mío en el campo de batalla. Me casé contigo para saldar esa deuda de gratitud. Mi abuelo te confió todo lo que tenía, y aún así soy tan insignificante para ti. Contuvo la respiración por un instante, pero su mirada volvió a ser de hielo. ¿Te atreves a sacar ese tema delante de mis amigos? ¿Pretendes amenazarme con el estatus de tu familia? Claro, una mujer como tú que no tiene nada más que su linaje no tiene otra arma, ¿verdad? Escupió esas palabras mientras me miraba con desdén. Las risas a nuestro alrededor se extinguieron de golpe. Sentía el pecho tan oprimido que apenas podía respirar. En ese momento, Mio se acercó con una sonrisa y me ofreció una copa de licor fuerte. Una mujer con tan poco orgullo no debería hablar con esos aires de grandeza, ¿no crees? Si te bebes esto de un trago, yo misma me encargaré de calmar a Che por ti. Aparté su mano de un manotazo haciendo que el vaso se estrellara contra el suelo. Los fragmentos de cristal se esparcieron, y los ojos de Mio se llenaron de lágrimas. Che estalló de inmediato. Te dije que no tocaras a Mio. Es que no me has oído. Como castigo por lastimarla no pienso ir a la reunión familiar de este mes. Miré fijamente al hombre que tenía delante. De repente, todo este matrimonio me pareció una farsa monumental. Sintiendo las miradas de todos sobre mí, me di la vuelta en silencio y sin más me marché. A mi abuelo nunca le gustaron las ostentaciones, por eso su funeral siguiendo sus últimos deseos fue una ceremonia sencilla y discreta. Después de despedir al último de los asistentes, me quedé a solas acariciando en silencio las letras grabadas en la lápida. Una oleada de tristeza me oprimió el pecho y no pude evitar cerrar los ojos. Cuando era niña, mis padres fallecieron en un accidente y fue mi abuelo quien me crió él solo. Me dio un entorno que todos envidiaban y un amor incondicional y sin límites. Y no solo a mí, también acogió a Che,
el nieto de su antiguo compañero de armas, y lo crió como si fuera su propio nieto, igual que a mí. Crecimos juntos desde la infancia y con el tiempo, de la forma más natural, nos convertimos en pareja, yo era su única nieta. Su único deseo era que yo fuera feliz, y yo también de todo corazón deseaba lo mismo, por eso para que él pudiera vivir tranquilo, soporté en silencio todo lo demás. Soporté que Che me fuera infiel abiertamente, que incluso trajera a su amante a nuestra casa. No quería que mi abuelo se diera cuenta de las grietas que había tras la fachada de nuestro matrimonio aparentemente perfecto. No quería que él, en su lecho de enfermo, pensara que había entregado todo su apoyo a la persona equivocada, pero ahora, mientras luchaba por contener mi corazón vacilante y el dolor que se extendía por mi pecho, un sonido parecido a un sollozo ahogado llegó desde el bosque. Esta montaña era propiedad de mi abuelo, siguiendo su voluntad, ya que no le gustaba que la gente entrara y saliera, solo la familia tenía permiso para estar aquí. Entonces, ¿por qué escuchaba el llanto de una mujer desconocida? Me levanté movida por la sospecha y tras dar unos pocos pasos, mis ojos se toparon con una escena que me heló la sangre. Allí estaban Mio y Che con la ropa en desorden. Se abrazaban con sus cuerpos entrelazados, pero al verme se sobresaltaron y detuvieron sus movimientos. El rostro de Mio se tornó pálido como un fantasma y se apartó de él de un salto. ¿Qué estás mirando, pervertida? Me gritó Che, apurado, tomó su chaqueta y la colocó sobre las piernas de Mio mientras me miraba con una expresión de profundo desagrado. Has llegado al punto de seguirme, de verdad que no tienes ni una pizca de vergüenza. Permanecí en silencio observándolos, sintiendo cómo la fuerza abandonaba mi cuerpo. Estamos en la montaña de mi abuelo. Los que se adentran en una propiedad privada buscando emociones fuertes son ustedes. No es así. Yo no te he seguido, Che. Al oír mis palabras, él soltó una risita despectiva y una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. Esa es tu excusa, que no me seguías. ¿A qué viene esa actitud de superioridad después de haberte arrastrado para casarte conmigo? Sonreí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es cierto que te quise, pero no tengo por qué avergonzarme de ese sentimiento. Además, que yo sepa, no te llevé a la fuerza al registro civil para firmar nuestra acta de matrimonio. O si, tras decir eso, sentí que ya no había nada más que añadir. Tambaleándome, regresé a la tumba de mi abuelo, en silencio pero con una profunda reverencia. Incliné la cabeza varias veces. Abuelo, perdóname, no he sido una buena nieta. Ya no puedo seguir junto a Che como tanto deseabas. En ese instante, una fuerte ráfaga de viento sopló desde la montaña, levantando las hojas secas acumuladas ante la tumba, y llevándolas en un remolino hacia el sendero. Como si el propio viento me guiara, comencé a caminar. A mitad del sinuoso camino de montaña, encontré un coche que me resultaba familiar. El superdeportivo de Che estaba aparcado justo al lado de mi coche. Eso significaba que él sabía que yo había llegado a la montaña antes que él, y aún así, trajo a Mio a propósito. Todo había sido para la venganza de Mio por la humillación que sintió aquel día en el hotel. Intenté arrancar mi coche, pero el motor no respondía. Mientras estaba fuera revisándolo, vi a Che acercarse llevando a Mio a cuestas. Ella tenía las mejillas sonrojadas y se balanceaba en su espalda con un gesto coqueto. Aparté la mirada, pero él se acercó con una expresión impasible. El coche no arranca. No importa, te llevaré yo. Recuerdo que la última vez que subimos juntos no dejabas de quejarte de que te dolían los pies. Antes de que pudiera terminar la frase, Mio se retorció en su espalda. Che, ¿por qué te preocupas por ella? ¿Has olvidado lo que me hizo? Che la ignoró por completo. Abrió la puerta del asiento trasero, y me indicó con un gesto que subiera. Di un paso atrás y negué con la cabeza. Una sonrisa burlona apareció en los labios de Mio, y la expresión de Che se volvió gélida una vez más. Canon, ya basta de tonterías. Si no quieres subir, puedes irte andando. Nadie te está rogando. Simplemente asentí y comencé a caminar sola por aquel sendero de montaña que tantas veces había recorrido con él. Detrás de mí, su coche me seguía lentamente. Hacía sonar el claxon una y otra vez como si se estuviera burlando de mí. Continué ignorándolo, pero de repente, su coche aceleró, se interpuso bruscamente en mi camino y me bloqueó el paso. Y entonces, él salió disparado del vehículo con el rostro pálido como la cera. Todo esto es obra tuya, ¿verdad? Estaba completamente exhausta e intenté apartar el móvil que me restregaba en la cara. Pero Che, respirando con agitación, me sujetó la mano y me obligó a mirar la pantalla. La actriz revelación Mio Miyano y el presidente del grupo Ito, Che Ito, vistos entrando y saliendo de un hotel. Debajo del titular había una foto de los dos abrazados con una clara intimidad. La sección de comentarios estaba inundada de críticas. No era Canon la esposa de Che. Mio parece muy pura, pero resulta que es la otra.
Con razón conseguía tantos trabajos últimamente. Resulta que tenía un patrocinador. ¡Qué asco! Voy a darle una mala calificación a su nueva película. Estiré el dedo para deslizar la pantalla y seguir leyendo. En ese momento, Mio salió disparada del coche y corrió hacia mí llorando. Señora Cannon, Che y yo nos amamos de verdad. ¿Por qué intentas destruirme de una manera tan cruel? ¿Acaso te da igual arruinar mi futuro, pero al menos ten un poco de consideración por la posición de Che? ¿Eres consciente de lo que le pasará si publicas un artículo como este? Che abrazó a Mio con ternura y le secó las lágrimas. Con delicadeza, Mio, no te preocupes, te prometí que te protegería y lo haré. El viento de la montaña es frío por la noche. Vuelve al coche, yo me encargaré de hablar con Cannon. Una vez que se aseguró de que Mio había entrado en el coche y cerrado la puerta, Che me dirigió una mirada gélida. Cannon, niega todo lo que le dijiste a los periodistas. Di claramente que nunca estuvimos casados y si es necesario, le explicarás al mundo que tú eras la amante que se interpuso en mi relación con Mio. Sus largos dedos al agarrar el móvil temblaban ligeramente. Me quedé mirando esa mano, la misma mano que una vez sostuvo la mía con firmeza, la que se suponía que debía protegerme, pero ya no quedaba ni el más mínimo rastro del hombre que alguna vez me amó. Tras un largo silencio, una voz ronca escapó de mi garganta. No hace falta complicarse tanto, Che, simplemente nos divorciamos. Será mucho más fácil si dices que siempre fuiste soltero, ¿no crees? Abrió los labios por un instante, me miró fijamente a la cara, y sin dudar, lo negó de forma rotunda. No, ¿por qué? No era esto lo que él siempre había deseado. Antes de que pudiera preguntarle, Mio, con una sonrisa radiante, se lanzó a sus brazos. Che, mi amor, por fin ha aceptado apartarse, qué bien, ya no tendremos que escondernos ni reprimirnos más. Rodeó el cuello de Che con sus brazos y se colgó de él, entregándole todo su peso. El ceño fruncido de Che se relajó de repente, acarició suavemente el cabello de Mio con los dedos y asintió lentamente. Si es así, entonces prepara tú los papeles del divorcio. Más tarde volveré a casa para firmarlos. Contacté con el abogado de mayor confianza y le pedí que redactara el acuerdo de divorcio en el menor tiempo posible. Poco después, Che volvió a casa. Era extraño que no llegara tarde, pero claro, la prisa que tenía era para firmar este divorcio. No le digas nada de esto al abuelo, le debo mucho respeto. Tras echar un vistazo rápido al acuerdo de divorcio, tomó el bolígrafo y mientras firmaba, me lo advirtió. Observé su elegante firma y asentí en silencio. No te preocupes, el abuelo ya nunca podrá saberlo. Esa misma noche, Che emitió un comunicado en internet aclarando que la noticia de su matrimonio era un error, y simultáneamente, anunció su relación con Mio. Para compensar a Mio por las calumnias que había sufrido, contrató un equipo de drones que iluminaron el cielo nocturno de la ciudad con sus dos nombres. En ese instante, la opinión pública dio un vuelco. Yo, la que una vez estuvo a su lado, me convertí de la noche a la mañana en la villana, en la amante desvergonzada de la que todos hablaban. Mi teléfono no dejaba de sonar, y cada notificación era un insulto o una calumnia que dolía solo con verla. Pero ya nada de eso me importaba. Mientras confirmaba la hora de mi vuelo, hice una maleta con lo imprescindible, programé el envío automático de las fotos íntimas que la propia Mio me había enviado y me preparé para partir. Antes de embarcar, la pantalla de mi móvil mostraba una y otra vez notificaciones de mensajes de Che. Las ignoré, con una mano facturé mi equipaje, con la otra apagué el teléfono. Estaba tan agotada por los últimos acontecimientos, tanto física como mentalmente, que me quedé dormida sin darme cuenta. En mi sueño, yo todavía era una adolescente y también era el chico de aquel entonces. Apenas le empezaba a asomar una pelusa de barba en la barbilla, pero ya intentaba protegerme más que nadie en el mundo. Todos en clase se burlaban de él. Decían que era un lamebotas que solo estaba a mi lado porque ambicionaba la posición de mi abuelo. Yo siempre lo defendía con uñas y dientes. El abuelo de Che le salvó la vida al mío en el pasado. Che es mi mejor amigo, no es ningún interesado. Él permanecía en silencio con la cabeza gacha, mordiéndose el labio con tanta fuerza que empezó a sangrar. Preocupada, intenté limpiar la sangre con mis dedos y en ese instante, de forma inesperada, me besó. Nuestro primer beso fue tímido y supo ligeramente a sangre. Siempre me has gustado, Cannon, desde que éramos niños. Diga lo que diga la gente, siempre estaré de tu lado con el tiempo de la forma más natural. Nos convertimos en novios. Mi abuelo, al vernos, entornaba los ojos con una sonrisa de felicidad y decía: si pueden apoyarse el uno al otro por el resto de sus vidas, yo podré irme en paz a reunirme con mi compañero caído. Mi nieta ha saldado con creces la deuda que tenía con Yoshio. Pero si ese muchacho llega a hacerle algo terrible a Cannon, incluso después de muerto, jamás se lo perdonaré. Una fuerte sacudida del avión me despertó de golpe.
Me di cuenta de que las lágrimas que había derramado en mi sueño me habían empapado el pecho de la blusa. Por la ventanilla se extendía la tierra del norte, a la que estábamos a punto de llegar. Fue entonces cuando comprendí de repente que la única persona que me había estado atando no era otra que yo misma. Poco después, el avión salió de la zona de turbulencias y aterrizó con suavidad. En el instante en que mis pies tocaron aquella tierra vasta e interminable, mi corazón encontró una calma que nunca antes había conocido. A partir de ahora, ya no sería Kanon Ito, volvería a ser Kanon Kobayashi y viviría mi vida para mí misma y para nadie más. Reservé una habitación de hotel y encendí el móvil. La pantalla se inundó al instante con un torrente de notificaciones. Todas eran mensajes de Che. ¿Cómo te atreviste a filtrar eso? ¿Qué pensabas conseguir con esto? No me jodas. Encima apagas el teléfono. De verdad que tienes agallas. Ya he vuelto a casa. ¿Dónde estás? Dame una explicación ahora mismo. Di que todo fue producto de tu imaginación, que manipulaste las imágenes para incriminar a Mio. ¿Tienes idea de lo mucho que ha llorado Mio por tu culpa? Kanon, no bromees con algo así. ¿Cómo te atreves a usar la memoria de tu abuelo para atacarme? Has perdido la cabeza. ¿De verdad crees que yo bromearía con algo que le concierne a mi abuelo? Al otro lado de la línea se hizo de nuevo el silencio. Tras unos instantes, la voz de Che sonó ligeramente temblorosa. ¿Por qué eres tan fría? ¿Por qué no me dijiste algo tan importante? Sabes perfectamente la gratitud que le debo por haberme criado. Ni siquiera me permitiste despedirme de él por última vez. Sus palabras se clavaron en mis oídos, pero yo solo sentí una extraña perplejidad. Pero sí que te lo dije, Che, ya no lo recuerdas. Aquel día te dije que tenía algo importante que contarte. Y tú me citaste en ese hotel donde hiciste que Miyano me abofeteara 7 veces. De repente, su voz comenzó a quebrarse. No es eso, Kanon. Aquello fue porque perdí un juego. No pensé que llegaría a tanto. Estaba borracho. No te escuché bien. Lo siento. Ese lo siento sonó mucho más liviano que las palabras que yo pronuncié temblando para hablarle de mi abuelo. Era de esperar. Chi siempre había estado en una posición de poder frente a mí. Seguramente ya hasta había olvidado cómo disculparse. Kanon, ¿dónde estás ahora? Iré a verte. Podemos hablar en persona. Ya lo has olvidado. Estamos divorciados. No tengo ninguna obligación de hablar contigo. Tras decir eso y colgar, abrí Twitter casi por inercia. Allí, Mio y Che estaban siendo masacrados por la opinión pública. Esta pareja de desgraciados ha perdido la cabeza. La fecha del acuerdo de divorcio coincide exactamente con el día del escándalo. Se creen que todos somos idiotas. Hablaban de amor con drones. Mejor que los bombardeen con uno de ellos. Pobre Kanon. Siempre estuvo a su lado y al final la obliga a divorciarse por una infidelidad. Es que nadie lo sabe. Fue Chi el que se acercó a Kanon primero, no al revés. Apreté el móvil con tanta fuerza que la mano comenzó a dolerme un poco. Es verdad, fue Chi quien se enamoró primero de mí, pero también fue él quien cambió de parecer. Desde que nos casamos se volvió distante, como si fuera otra persona. Al principio pensé que era por la presión. Después de todo, justo después de nuestra boda, mi abuelo invirtió cientos de millones de yenes en la empresa que Che acababa de fundar. Yo siempre intentaba animarlo. En este momento lo único que deseo es empezar mi vida de nuevo. Acababa de colgar la llamada con Che cuando, de repente, sonó mi teléfono con un número desconocido. Contesté extrañada, y al otro lado de la línea, una voz me gritó de inmediato: Kobayashi, realmente eres una arpía astuta. Fingiste divorciarte de Che solo para poder hacer algo como esto. No tienes miedo de las represalias después de manipular a la gente de esa manera. Que te quede claro, aunque mi reputación se haya visto afectada, la que saldrá ganando al final seré yo, Mio. No olvides que ahora no eres más que una mujer abandonada a la que han echado de su casa. Me aseguraré de que jamás puedas volver a poner un pie en la casa del osito. Al escuchar sus palabras, no pude evitar sentir ganas de reír. Miyano, ¿acaso crees que los rumores de internet son ciertos? El capital inicial de Che provino de mi familia, y fue él quien me buscó a mí primero. La voz de Mio se volvió más aguda y sus palabras más rápidas. Cállate, maldita zorra. Todo el mundo sabe que eres la clase de mujer que es capaz de abandonar su orgullo por Che. El pasado es pasado. ¿De qué sirve sacarlo a relucir ahora? Y que te quede claro, te juro que me vengaré por lo de hoy. No pararé hasta que te arrodilles y me pidas perdón. Justo cuando escupía esas palabras, recibí un mensaje en el móvil. Era de Che. Kanon, todo es culpa mía. ¿Dónde estás? De verdad necesito verte. No respondí, pero esa noche, Che realmente vino a buscarme. Lo vi a través de la mirilla de la puerta y, tras un breve momento de duda, decidí abrir. Ya había cortado todos mis lazos emocionales con el pasado. Con este último encuentro, pensaba ponerle fin a todo. Che parecía haber llorado. Tenía los ojos hinchados.
Cuando abrí la puerta, un efímero destello de alegría cruzó sus ojos inyectados en sangre. Canon, pensé que no volvería a verte nunca más. Volvamos a casa juntos. Hablaré seriamente con Mio y me aseguraré de que no vuelva a interferir en nuestras vidas. Negué con la cabeza. Che, a partir de ahora, deja de buscarme sin importar los medios que utilices. Nunca perdonaré lo que hiciste. No hay futuro para nosotros. Abrí la puerta solo porque quería decírtelo directamente a la cara. No vuelvas a acercarte a mí. Mi abogado se está encargando del divorcio, puede que necesitemos tu cooperación en algún momento. La expresión de Che cambió en un instante. Canon, ¿de verdad quieres el divorcio? La razón por la que firmé el acuerdo fue Canon. No importa la razón, toda la culpa es mía. He venido hasta aquí porque quería suplicarte perdón, sé que estás furiosa. Puedes golpearme, insultarme, lo que quieras, pero ahora el abuelo ya no está. El único que puede protegerte soy yo, por favor, vuelve a mi lado, te lo ruego. Negué con la cabeza, te equivocas. Che, esta no es la primera vez que quiero divorciarme. Deberías haberte preparado para esto desde el momento en que empezaste a amenazarme repetidamente en las reuniones familiares. Che frunció el ceño, observándome fijamente como si intentara leer el fondo de mi alma. Canon, de verdad que he entendido lo mucho que me equivoqué, pero no pude controlarme. Todos decían que mi éxito actual se debía a ti y al abuelo. Tenía mi orgullo de hombre y no pude asimilar esas palabras como debía. Lo siento, de verdad, no volverá a ocurrir, te lo juro desde el fondo de mi corazón. Les diré a todos que eres mi amiga de la infancia y mi esposa. Por favor, perdóname. Su rostro era la viva imagen de la seriedad, y me miraba con una desesperación palpable. Sin embargo, sus palabras ya no causaban el más mínimo efecto en mí. No, Che, deja de usar excusas tan infantiles. Mi paciencia se agotó hace mucho tiempo. Tengamos una separación tranquila. Dicho esto, cerré la puerta con determinación, pero en ese preciso instante, una mano pálida se interpuso en el resquicio de la puerta. No pude evitarlo, no me dio tiempo a reaccionar. Escuché un ay y vi de quién se trataba. Era Mio, su mano estaba cubierta de sangre. Miró a Che con una expresión de dolor y dijo, Che, mi amor, sé que la señora Canon no lo hizo a propósito. No la culpes. Fui yo que me puse nerviosa, no quería que te enfadaras conmigo y por eso me precipité. Mientras hablaba, observaba de reojo la reacción de Che. Seguramente esperaba que él la consolara y descargara su ira contra mí, pero esta vez los cálculos de Mio fallaron. Sin dudarlo un solo instante, Che le cruzó la cara con una sonora bofetada. Maldita zorra, no te metas cuando estoy hablando con mi esposa. Mio se quedó con los ojos abiertos como platos, sin poder articular palabra durante unos segundos. Pero me ha herido la mano. Mira, está sangrando, ¿cómo voy a poder grabar así? Dijo con un ligero aire de suficiencia. Mio se arrodilló y, entre lágrimas, le suplicó a Che. ¿Qué quiero? Esa es mi pregunta. Dijiste que me amabas, si de verdad crees que Canon te engañó para casarse contigo, ¿por qué no la dejas? ¿Por qué no me eliges a mí? ¿Qué tengo yo de malo en comparación con esa vieja? Che soltó un bufido y le agarró la barbilla con brusquedad. Compararte con Canon es, para empezar, un insulto. Ella no intenta manipularme con trucos tan rastreros. Ahora mismo, lo único que me provocas es asco. Las mejillas de Mio estaban enrojecidas. Forzada por el agarre de Che, empezó a toser mientras los mocos, y las lágrimas le corrían por la cara. Che, mi amor, todo lo que hago es por nuestro futuro. Si Canon pudo usar sus artimañas para casarse contigo en el pasado, yo también debería poder. Che, incapaz de contener su ira, escupió cada palabra con una fuerza contenida. Aún no lo entiendes, la que nunca me manipuló fue ella, el que siempre estuvo obsesionado con la opinión de los demás fui yo. ¿Por qué ella es capaz de tanto? Porque es Canon. Porque mi única esposa es Canon. Mio parecía completamente incapaz de comprender la situación, no entendía por qué Che, de un momento a otro, parecía haber perdido todo el amor que sentía por ella. Pensaba que Che odiaba a Canon, sobre todo después de permitirle que la abofeteara delante de sus amigos hace solo unos días. No podía entender cómo todo había cambiado de una forma tan drástica. La verdad es que ni yo misma lo entendía. Quizás Che me amaba, pero no sabía cómo expresar ese sentimiento con sinceridad. Quizás me odiaba, pero no era capaz de romper por completo conmigo. Estaba atrapado en sus propias contradicciones. Por un lado era infiel, por otro justificaba sus acciones con pretextos nobles, ocultando su amor por mí y negándose a dejarme ir. ¿Qué razón hay para aferrarse a un hombre así, por mucho dinero que tenga, si carece del más mínimo sentido de la responsabilidad? Estaba harta de su discusión. Cerré la puerta de la habitación. Justo cuando la puerta se cerró, escuché el llanto ahogado de Mio desde el pasillo. Pero Che, estoy embarazada. De repente, el exterior se sumió en un silencio absoluto.
probablemente se marcharon. Comencé una vida tranquila en las tierras del norte. Cada día salía a sentir la inmensidad y la quietud de esta tierra. Siempre había querido venir, pero Che siempre decía que estaba demasiado ocupado, así que lo fui posponiendo una y otra vez. En aquel entonces, mi vida entera giraba en torno a él, a su. El rostro de Che se contrajo en una mueca de dolor, y las lágrimas comenzaron a brotar ante mí. Tan rápido quieres alejarte de mi lado, Canon, hemos crecido juntos. Lo olvidas, sonreí. Tú también lo sabes, ¿verdad? Que nuestra relación es la de dos amigos de la infancia. Che, que mantenía los brazos extendidos, tembló de repente como si le hubieran fallado las fuerzas. Se derrumbó y rompió a llorar a gritos en el suelo. Fui yo el que no entendió nada, el que fue un egoísta, pero si te pierdo, Canon, ¿te imaginas lo triste que se pondrá el abuelo desde el cielo? El abuelo, al oír esas palabras, sentí una punzada en el corazón. Entonces, si el abuelo nos vigila desde el cielo, ¿te has parado a pensar en lo triste que se sentirá al ver todo lo que me has hecho? Che hundió la cabeza contra el suelo, su cuerpo se sacudía en espasmos y ya no pudo decir nada más. Un tiempo después de aquello, recibí sin contratiempos mi certificado de divorcio. Che me transfirió todos los bienes y acciones a su nombre y yo los acepté. Si él cree que esto es una compensación, no se acerca ni de lejos a ser suficiente. Pero yo ya no lo necesito. Simplemente no estaba dispuesta a sacrificar mis propios intereses por dejarme llevar por las emociones. Nosotros manteníamos una relación cordial, pero Mio estaba cada vez más resentida. Un día, con un gesto exagerado, se plantó frente a mí con las manos en las caderas. ¿No te da vergüenza? Ni siquiera fuiste capaz de darle un hijo, y ahora pretendes robarle su patrimonio a Che. Si tienes algo de decencia, devuélvelo todo ahora mismo. De lo contrario, no te lo perdonaré. No le dediqué ni una sola mirada, giré la cabeza y fijé mis ojos en Che. Controla a tu esposa. Mio, al fin, se percató de la presencia de Che que se escondía tras una pared. Su expresión cambió y corrió hacia él. Lo digo por tu bien, Che, mi amor. Si esta mujer se lleva todo tu patrimonio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué será de nuestro hijo? Che miró a Mio con unos ojos gélidos. Su voz era más fría que nunca. Te di 4 millones y te dije que abortaras. No pongas a prueba mis límites. Mio se aferró a él con insistencia y Che la empujó sin piedad. Ella perdió el equilibrio sobre sus tacones y rodó escaleras abajo. Solté un grito ahogado por la sorpresa. Corrí a toda prisa para ver cómo estaba y vi a Mio con el rostro pálido como un papel mientras un charco de sangre comenzaba a extenderse bajo ella. Che también corrió, presa del pánico, e intentó levantarla. Pero Mio se quejaba de un dolor agudo y pedía que llamaran a una ambulancia. Yo, con calma,